Él es CEO de Datoscom. No sé si ya embajador de Cloud. Todavía no. Pero embajador no, sino technical leader. Technical leader. Bueno. Entonces, ¿dónde me pongo esto? Aquí. Yo veía que las diapositivas eran como 11 diapositivas para 15 minutos. La mía tiene como 100. Pero bueno, va a hacerlo súper rápido. Listo, ahí nos sale el F5, ¿no? No. Listo, entonces, muy buenas noches. Me alegra mucho estar acá porque ¿quién se viene un viernes a las 7 de la noche a conferencias técnicas? Pero el día de hoy, a ver, les voy a contar un poco de mí. Mi nombre es Gabriel Alzate, soy ingeniero electrónico, magíster en Ciencias de la Información y las Comunicaciones. No tengo el placer de ser de esta bonita universidad. Estudié en la Universidad Distrital, acá al frente de la séptima. Entonces, ahí es donde estudié. Entre la experiencia que tengo a nivel como público, fui asesor del presidente, pero del anterior presidente, en temas de tecnología para lucha contra la corrupción. Y desarrollé unas plataformas de Big Data que todavía se utilizan. También fui asesor del SENA, donde desarrollé los cursos de inteligencia artificial que están tomando los chicos ahora que estudian en el SENA, desarrollo de software enfocado en inteligencia artificial. Y tengo una empresa donde soy el fundador y el director general que se llama Datoscol, donde nos encargamos de desarrollar modelos de inteligencia artificial, agentes con modelos de lenguaje y todo lo que tenga que ver con datos e inteligencia artificial. La idea al final es como montar un Palantir colombiano, entonces a eso me dedico. El día de hoy les voy a hablar de desarrollo de software mediado por inteligencia artificial. Hacia la derecha. Hacia la derecha, listo. Aunque el título real es Desarrollo basado en especificaciones, reduciendo los costos de software a cero con inteligencia artificial y código abierto. Entonces, hace muchos años, los ingenieros estudiaban un montón de semestres. ¿Quiénes de ustedes estudian sistemas o tecnología o algo así? ¿Alguno? Yo estudié electrónica, entonces no levanto la mano. Pero cuando yo me acuerdo mis amiguitos que estudiaban sistemas, les tocaba ver un montón de materias todas raras que desarrollo de software, bases de datos y todo eso. Y como que después ellos se la pasaban quejándose porque decían, pues que eso no lo puedo aplicar en la vida real, eso no sirve. Y salían a trabajar de junior y pues eso no les servía para nada en la vida real. Porque cambiaba el paradigma. Cuando entraban a trabajar en una empresa muy grande, hace muchos años, cuando uno desarrollaba software, empezaban y se hacía un montón de especificaciones primero, diagramas UML, arquitecturas de bases de datos, entidad, objeto de relación, toda la arquitectura que se ve para desarrollar software. Pero empezó a salir gente que decía, cuando nosotros empezamos a hacer toda esa arquitectura y empezamos a implementar, a los 2 años ya el cliente quiere algo completamente diferente o las cosas cambiaron y se crearon las metodologías ágiles. Entonces, todo el mundo empezó a meterse en metodologías ágiles. Y ya decía, no, vamos a hacer un poquito y todo va cambiando. Y las metodologías ágiles estaban muy bacanas hasta que llegó la inteligencia artificial y todo cambió. Y como eso programa por uno, pues uno ya no necesita metodologías ágiles porque se vuelve loco haciendo todas las cosas tan rápido. Entonces, ahora se inventaron nuevas metodologías que son solo un reencauche de lo que hacíamos antes. Entonces, antes había un montón de ingeniería de reconocimiento, de requerimientos. Entonces, cuando alguien iba a la universidad lo ponían a estudiar. Esto todavía lo ponen a estudiar. Fundamentos, ingeniería de reconocimiento, construcción de software, calidad de software, diseño de software. Y uno cuando es estudiante, uno es como medio chiqui. Entonces dice, pero ¿para qué me dan todo eso si eso en un bootcamp de 6 meses me enseñan a hacer eso? Pues cuando el mundo cambia, solo el que sabe hacer esas cosas es capaz de reacondicionarse y los que no, pues les toca volver al SENA a estudiar 6 meses las nuevas tecnologías. No porque sea malo el SENA, ¿no? Yo fui instructor en el SENA en alguna época de mi vida y son muy chicos. Entonces, literalmente el desarrollo basado en especificaciones es tomar todas las metodologías de antes que teníamos, crear las especificaciones del software y pedirle a una IA que lo haga. Ya pues, si lo hace bien o lo hace mal, eso no depende de la IA, depende de lo que uno sepa hacer.
La inteligencia artificial es muy buena para automatizar el proceso que uno conoce y que uno sabe hacer, y cuando uno no sabe hacerlo, eso alucina y se va para donde uno no quiere. Entonces, si uno no sabe hacer esas cosas, pues mejor siéntese a estudiar de verdad desarrollo de software y ya después juega con la IA cuando haya aprendido. Y si no, pues hay un montón de adolescentes jugando a hacer software que le llaman vibe coding, que llegan hasta ciertos puntos, pero pues cuando eso empieza de verdad a funcionar en un ambiente real y en serio, se totea y tiene que llamar a alguien que sepa ingeniería a arreglar eso, y eso es tremendo negociazo. Y se los digo porque ya me han llegado varios proyectos de varias empresas que se pusieron a jugar al vibe coding, pero eso es bueno porque como que entre todos desarrollaron software que sí servía para algo y sí les estaba dando dinero. Pero cuando llega el punto de verdad de que eso tenga que funcionar en serio, ahí se totea por todo lado y tiene que entrar un equipo de ingeniería a hacer las cosas bien hechas. Entonces, pues todo es bonito a la larga. Entonces, una especificación es un artefacto estructurado y orientado al comportamiento o un conjunto de artefactos relacionados, escrito en un lenguaje natural que expresa la funcionalidad del software y sirve de guía para los agentes en la codificación de IA. Ay, me quedó re largo eso, entonces voy a seguir. Y ahí les voy contando. De pronto, si ustedes están desarrollando con inteligencia artificial, hayan utilizado plataformas que tienen montado un harness. Un harness es como el arnés que uno le pone al caballo, es como la estructura que tienen por detrás los modelos de inteligencia artificial para funcionar mejor. Entonces, esto que ustedes tienen aquí a este lado es lo que es un harness. Utilizan harness cuando utilizan cloud code, cuando utilizan Codex, cuando utilizan Open Code. Eso es un harness. Y las especificaciones son los archivos individuales que nosotros le damos a nuestro proyecto o a nuestro programa para poder trabajar cosas muy puntuales del software con las especificaciones que nosotros queremos. ¿Cómo son? Pues ya eso se las voy a mostrar más adelante. Empecemos por las herramientas. Como era código de bajo costo, entonces este es el stack que yo utilizo. Bueno, primero hay muchas herramientas. Si uno se mete a esto y como que todo lo desborda. Entonces yo empecé a probar los MCPs. Y luego los MCPs pues no sirvieron para nada. No porque no sirvan los MCPs, sino porque cuando los softwares son muy grandes y los utiliza mucha gente, empezaron las mismas empresas que hacen los LLMs a meterles capacidades agénticas. Entonces entrenaban los modelos de una vez para funcionar con los software grandes. Entonces ahora un MCP tiene sentido cuando es un software muy particular que no es como tan masivo. ¿Como cuáles? Si ustedes tienen una empresa, la etapa de facturación, digamos, yo la hago con Alegra. Alegra es una empresa que me ofrece facturación y ellos tienen un MCP, que eso no está metido dentro de los modelos. Entonces yo me conecto por el MCP de Alegra y le digo, ¿cómo va la facturación de todo el mes? Y, créame una factura de esto. Y él hace todo eso sin que yo tenga que tener un contador. Luego de que los MCPs ya vimos que en su mayoría nos tocó desinstalarlos, seguimos en las skills. Las skills sí son, por ahora, van muy bien. Si no saben qué son, ahorita más tarde entramos a eso. Después surgieron los conjuntos de skills, que son ya los bloques particulares que vienen. Descarguen los skills para manejar un lenguaje de programación en particular. Entonces le dan un contexto a todo eso. Se llaman plugins. Los plugins. Y luego las diferencias en el flujo de trabajo. Entonces primero le decían, no deberías empezar con tu editor, no deberías empezar con tu terminal. Salieron los TLIs, los CLIs, las diferentes formas de manejarlos. A la final todo es lo mismo, solo depende cómo nos sintamos más cómodos a utilizar nuestras herramientas. Entonces yo después dije, voy a irme como a lo más barato y a lo que yo sé hacer. Entonces ya les dije, la IA es para automatizar lo que sabemos. ¿Por qué? Hay una frase que es una frase muy, muy vieja que se trabaja en la filosofía que dice que si uno tiene su conocimiento en desorden, mientras más conocimiento tenga, más desorden va a tener. Entonces uno siempre tiene que sacar tiempo para organizar el conocimiento que tiene en la cabeza. Primera herramienta que utilizo, Open Code. Y eso que yo soy representante de Anthropic, Cloud Code Technical Leader. Pero pues es que es muy caro y yo soy el que paga la factura en mi empresa, entonces pues no. Diferencias de Open Code. Primero, Cloud Code es como el popular. Ellos se inventaron eso, es muy bueno, es el mejor que hay hasta el momento, ásperos. ¿Qué pasa? Ellos solo se comunican con modelos de Anthropic. Entonces, hasta ahí le llega la utilidad si uno se quiere para otro lado. Codex abre más espacios, Antigravity también abre más modelos, pero Open Code es open source, es gratuito y tiene una plataforma que a uno le cobra por modelos, ofrecen una capa gratuita para manejar modelos chinos que para un uso normal es bastante bueno, y si no hay una capa de $10.
y se puede conectar con cualquier modelo. Aquí estoy a través de una suscripción de otra cosa, conectado al modelo Mimo 2.5, que últimamente ha estado muy bueno. Bueno, acá están los modelos a los que uno se puede conectar, pues chinos favoritos. Uno de OpenCode lo puede usar para usar modelos de OpenAI, de Anthropic, todos los modelos. Eso es lo bueno de esto, me permite conectarme a todos. Si ustedes tienen una suscripción de Google, una suscripción de ChatGPT, una suscripción de Kimi, Moonshot, todas estas otras plataformas, ahí la pueden poner. Estos son los modelos que ofrece. A mí me gustan Qwen 3.7 Plus, que es con lo que hice los ejercicios del día de hoy. La otra es NAN. Esto es un parcero de España, que hace como 2 meses dijo, venga, ¿por qué no nos reunimos todos y montamos un servidor y le montamos modelos y quemamos tokens a lo loco? Y el man pues sabe de infraestructura, es así como todo Kubernetes también. Entonces el man montó la infraestructura y monta modelos open source adentro y ciertos modelos, y por cada 25 personas tenemos un servidor que nos da todos los tokens ilimitados de ciertos modelos que nosotros podamos abrir. Por ejemplo, yo el último mes he gastado casi 300 millones de tokens. La totalidad de los últimos 2 meses que llevo 673 millones de tokens. Pero pues es que yo trabajo con eso, ¿no? Yo todo el día estoy quemando tokens con mis agentes a través del celular, Hermes, todo este tipo de plataformas que uno puede usar. En comparación, por $75 mensuales, yo habría tenido un gasto de $3.000 de GPT 5.5. Entonces, súper bajo costo y súper bien. ¿En qué modelos? Ahí lo decía arriba, acá. DeepSeek, Qwen 3.6, Mimo 2.5, Gemma 4. Ellos tienen un montón de modelos. ¿Y por qué escogí ese? Pues esta página es un benchmark que uno puede consultar en OpenRouter. Entonces en OpenRouter uno coge varios modelos, los pone ahí y los compara. Entonces por ahí yo también tengo una suscripción con Google, pero cuando metí el modelo de Google 3.1 Pro, que es el que está disponible para usar, no era tan bueno en inteligencia y en agéntica, sí ganaba en coding. Entonces dije, el mejor que me pareció fue Qwen 3.7 y ese es con el que hice esto. Entonces, ahora sí entremos en la parte de desarrollo basado en especificaciones. Esto no es nada del otro mundo. Y el que les diga, digamos, yo cuando vendo proyectos digo, no, les voy a desarrollar una plataforma agéntica que va a hacer eso. Es puro cuento, pero yo cobro por eso. Y lo único que hago es hacer documentos en Markdown para hacer un montón de cosas. Y al principio los hago y después lo automatizo para que lo haga solito. Entonces le dije, vamos a definir una especificación, te voy a dar una historia de usuario y tú tendrás que rellenar los campos en blanco. Entonces lo primero, historias de usuario. Entonces uno dice, no, pero yo cuando voy a programar, a mí para qué me interesan las historias de usuario. Pues es que uno ya no programa, el que programa es ese. Entonces, historias de usuario. Pero ojo, toca saber programar, ¿no? Porque hace bobadas después. Cuando uno hace una historia de usuario, uno lo que hace es decirle, bueno, viene un usuario y este es el login. En el login, él va a poner acá un correo electrónico que tiene que tener una arroba y ese correo electrónico lo lleva a otra parte y así. Usuario administrador, usuario superusuario, usuario. Este ejercicio que hice que les voy a hacer es para un taller de motocicletas que estaba haciendo una plataforma y la hice hace un par de años, pero a punta de código solito. Y dije, la voy a hacer, que lo ponga a hacer eso. Entonces le empecé a decir que me preguntara, que me mostrara barras de progreso cada vez que me estuviera haciendo el acompañamiento para montar las historias de usuario. Y él pues me dijo, listo, yo le monto eso y le empiezo a hacer las historias de usuario. Entonces, ¿qué viene acá? Empezó a hacerme las preguntas de historias de usuario y me sacó 3 historias de usuario que yo iba trabajando con él, y la idea era que si a mí no me gustaba la historia de usuario, yo le decía, esta no me gustó, esta no me gustó, esta no me gustó, esta no me gustó, entonces vuélvame a preguntar y volvemos a hacer el ejercicio. Entonces él me dijo, listo, me dio 7 las preguntas y él me decía las nuevas opciones. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Acotando muy bien el problema. La moneda él dijo que iba a ser en pesos, pero le dijo, puede ser en pesos, dólares, euros, mexicanos, otra, y yo le dije, pues, incluye la posibilidad de cambio de monedas con las más internacionales usadas en la TAM. Y empezó así a trabajar. Me hizo la pregunta 3, esta era con las opciones de dónde iba el almacenamiento.
Porque él de entrada, miren que él de entrada iba a programar y me dijo, mire, se lo voy a poner en Cloudinary, un plan gratuito de 25 gigas para un almacenamiento de fotos, porque eso tiene que guardar fotos de motos. Y yo le dije, no, eso no va a ir en Cloudinary. Eso es como cuando uno empieza a programar y le dice, ay, me voy a conectar a Supabase. Y uno dice, tengo una instancia en mi máquina, un SQLite, meta la información ahí. Pero no, él quiere conectarse a Supabase para meterlo uno por otro lado. Entonces me dijo, ¿cuáles debo utilizar? AWS S3, Cloudinary, Firebase Storage, Supabase. Pues yo cuando hago web, programo en un lenguaje de programación que se llama Ruby, en un framework que se llama Ruby on Rails. ¿Por qué? Porque me parece súper bonito. Porque intenté una vez aprender JavaScript y es horrible. Es horrible. En el tutorial 1 decía, tenga cuidado porque en este lenguaje un 1 puede ser igual a false. Y yo decía, ¿cómo es eso posible en la cabeza de un ser humano? Pero como eso lo hicieron para hacer páginas web bonitas, y después fue que lo bajaron a Node.js y a todas esas cosas, pues bajó con todos esos problemas que tiene. Entonces uno intenta hacer algo que en un lenguaje de programación es súper fácil y súper inmediato, pero en JavaScript toca crear un montón de condicionales, ponerle barreras por un lado, ponerle barreras por el otro, y yo dije, no, yo no me voy a complicar con todo eso. Ruby on Rails, eso es, cree la página y la crea. Eso era como hacer vibe coding desde antes que existiera esa vaina. Entonces, el propio lenguaje de programación tiene un espacio de... miren, ni siquiera le dije base de datos propia alojada en nuestro server. Yo utilizo un servidor que se llama Hetzner, que son VPS de bajo costo, y ahí monto proyectos y monto proyectos, y eso nunca son más de $1.000.000 en servidores, entonces, bien. Son $5 mensuales por un servidor chiquitico y como $15 mensuales si ya quiero algo poderoso con una GPU decente. Entonces le dije, nuestro server sigue, pero yo no me acordaba de cómo se llamaban las bases de datos. Se llama Active Storage, pero en ese momento no me acordaba. Y yo tengo una skill de buenas prácticas de Ruby on Rails. Y le dije, sigue los lineamientos de buenas prácticas de los skills de Ruby on Rails, como para que no me vuelva a preguntar y se vaya allá y saque toda la información de allá. Bueno, esto se ve así porque yo le tengo un skin de un juego de video que se llama Fallout. Porque me gusta que cuando yo esté programando sienta como que estoy en la guerra y que estoy, no sé, programando una bomba atómica. Es una aplicación para motos, pero pues me divierte cada vez que me responde así. Entonces la nueva especificación fue el almacenamiento de imágenes usando Active Storage de Ruby on Rails con almacenamiento en disco local o servicio self-hosted. Eso es lo interesante de ese tipo de skills, que yo en una skill le puedo sacar el conocimiento muy áspero de un grupo de programadores, ponerlo en un documento de texto y que él programe así. Entonces el equipo de programadores que se bajó esa información fue el que se inventó Ruby on Rails, tiene una empresa que se llama 37 Signals y él hace ciertos software privados, pero también software open source, y lo meten en GitHub. Y la vaina no es ver el código en GitHub, sino las conversaciones. Cuando están los senior hablando con los junior, y uno como junior hace esto y llega un senior y le dice, no, haga esto más pequeño, los controladores tienen que ser más pequeños, las visualizaciones tienen que ser más grandes. Particularmente Ruby on Rails utiliza un modelo de codificación que se llama modelo vista controlador, separa la lógica en 3 partes y las 3 se unen y ya con eso maneja todo el flujo de datos del proyecto. Entonces lo que hicieron fue mirar cómo hablaban ellos y bajarlo en una skill de buenas prácticas, por eso esto sigue buenas prácticas de Rails. Me generó el archivo de especificaciones del rol de administración con todas estas. Entonces, especificaciones, bien. Luego de las especificaciones, uno lo que tiene que decirle es algo que se llama Happy Paths y Sad Paths, que es cómo se comporte cuando pasan las cosas bien y cuando pasan las cosas mal. ¿Para qué sirve esto? También para que después nosotros a través de los tests propios del software podamos implementar cierto tipo de test para verificar cuando las cosas estén bien o mal. Entonces, Happy Paths es, por ejemplo, recibir una moto asignada por el administrador y ¿qué tiene que pasar? El administrador asigna una moto al mecánico, el mecánico la recibe la notificación, el mecánico navega procedimientos activos, como el paso a paso cuando todo funciona bien. Y los sad paths son los caminos de error. Entonces, el mecánico intenta crear una orden de entrada sin taller activo. Entonces,
debe ingresar a la plataforma, el sistema detecta que no tiene taller activo y saca un mensaje, no tienes talleres activos. ¿Qué pasa cuando no está funcionando la lógica de la aplicación? Entonces, ¿eso cómo lo hace? Pues uno también le dice, ay, ahora incorpore SatPads y HappyPads. Y uno tiene que ir mirando, esto todavía no es programación, tiene que tener es lógica nomás. ¿Qué hizo al final de eso? Pues creó unas especificaciones de mecánicos talleres, mecánicos, administrados, supercliente, 48 historias de usuario creadas, 35 HappyPads, 60 HappyPads documentados. De nuevo, esto es muy importante porque luego cuando uno va en la implementación, él hace un montón de código y hay formas de desarrollar después. Y una forma es primero crear los módulos de test para ver el dónde se debe equivocar y poner a que él lo solucione primero y cree el código que logre pasar esos tests. Eso se llama Test Driven Development. Luego uno le dice los requerimientos no funcionales, que es como ya no es la lógica, sino la parte técnica. Entonces el lenguaje Ruby on Rails, la base de datos SQLite, usar Tailwind, todo lo que yo ya quiero, pero lo que les digo, esto ya depende de mi aplicación técnica en específico y de lo que yo sé hacer. Igual esto también me lo copié de internet. Entonces las buenas prácticas de Ruby on Rails y ahí. Solo que uno estudiando y aprendiendo, pues va sacando eso. Ya pasa uno el diseño, ya hace los requerimientos, siguen los wireframes. ¿Por qué son buenos los wireframes? Antes, en la época de antes, cuando uno iba a programar, antes alguien se sentaba y hacía cuadritos, de acá un botón, acá el usuario, acá. Eso pues esto ya también lo hace automático. Uno le puede decir, vamos a crear el paso a paso de un wireframe, tenemos 46 historias de usuario, 5 HappyPads. Bueno, acá creamos el paso a paso del proyecto. Esto también le dije, vamos a crear un paso a paso del proyecto, uno va iterando, que sea lo más atómico posible. Entonces acá están todos los pasos que él va realizando. Esto es ya uno particular, cómo se hace el trabajo entre sprints. Entonces antes nosotros teníamos a alguien que iba por todos los puestos diciendo, este sprint vamos a hacer estas cosas, y era como el PM. El Product Manager se le acercaba a uno y lo único del trabajo del PM era decir, hey, ¿cómo vas? ¿Necesitas más tiempo? ¿Cómo vas? Lo decía, pues, chévere ganársela así. La vaina es que ahora están perdiendo el trabajo todos los PMs, porque se les olvidó programar a muchos. Entonces, así es como Emilio empieza a crear esos pads. Y luego de que pasa pads, yo tengo otros skills que también me descargué de internet, que los paso a los revisores de buenas prácticas de programación para que complementen. Entonces yo también sé que mi conocimiento de Ruby on Rails no es como el del mejor equipo del mundo. Yo tengo un conocimiento limitado, mi ventana de contexto como humano es un poco pequeña. Entonces lo que hago es también descargar buenas prácticas y pasarlo a través de eso. Entonces, como ven, estoy creando y revisando, creando y revisando, creando y revisando. Él hizo un review. ¿Qué se tiene que hacer? Hallazgos críticos. Aquí me di cuenta que había una cosa mal. Miren lo que es tener el conocimiento técnico del lenguaje de programación. Él me estaba generando los tests con una herramienta que se llamaba RSpec. No sé si está acá. Y después lo pasé a una que se llama Minitest, que es como la que está ahorita más chévere y la que me gusta más porque es más fácil y bien integrada con el lenguaje. Pero él entonces revisa que todo se esté haciendo bien respecto a las buenas prácticas. Y procedemos a crear los wireframes. Entonces, ¿qué es el wireframe? Decirle, vamos a crear un wireframe interactivo con siguientes funcionalidades. Entonces, la primera fase, el primer spec súper atómico. Bueno, no fue el primero, fue como el tercero, porque yo quería como mostrarles algo, porque el primer spec es como desplegar las bases de datos, crear las conexiones, crear la estructura, siempre montar como las bases de cómo se va a intercambiar la información y sobre eso empezar a meter funcionalidades. Entonces yo dije, no, hagamos una donde sí se vea el desarrollo. 5 estados navegables, 3 viewports, búsquedas interactivas, selectores de placa, y él lo que creó fue esto. Entonces esto es ya la visualización en un navegador, un wireframe, no es algo funcional, pero yo podía decirle, yo le pedí que lo hiciera para desktop, tablet, mobile, y estos son los diferentes tipos de vistas que tiene. Entonces yo le podía decir, no me gusta ese color, cámbiale el color, cambie la posición de las zonas, cambie este tipo de cosas. Ya cuando uno sabe a dónde quiere llegar, es mucho más fácil para el modelo de inteligencia artificial llegar allá. Esto es para la búsqueda de motos. Y me pasé, ¿eran dos el mismo? Ah, sí. Entonces, a mí me gusta así porque
A mí me gustan las cosas como brutalistas, como así la estética metalera, entonces me gusta mucho así. Entonces ya que tenemos las especificaciones, ahora sí pasemos a programar en cualquier metodología. Y ya aquí es donde uno dice, la metodología que generalmente se está utilizando en este momento es Test Driven Development, desarrollo guiado por test. Ahí ya viene cualquier metodología que uno quiera usar. Hay otro tipo de metodologías como hacerlo de manera atómica, empezar por un caso que luego se concatene con otro caso o por vistas, depende de eso. Y hay patrones de programación, MCV, broker, hexagonal, que sean de nuestro gusto. Entonces ya cuando estén viendo esas clases donde lo ponen a uno a dibujar una personita y a conectarlo con las fuentes de información y hacer un diagrama UML, no va a decir, eso sí es lo que hacemos los ingenieros. Ya no tenemos que aprender cuándo se totea así, y eso que ustedes no conocieron cómo era antes, cuando se programaba en C o C++, que uno podía tener un código de 15.000 líneas y no compilaba y terminaba siendo un punto y coma. O en C habían unas cosas que eran apuntadores. Y entonces uno decía, ¿es un vector, un array o un apuntador? Y un apuntador era un concepto que iba directamente a una posición de memoria. Entonces, qué bonito que eso ya lo hacen otros. Entonces uno manejaba cosas de memoria. Es que cuando uno está en electrónica, a uno le enseñan hasta ensamblador. Porque los chips de 8 bits antes se programaban en ensamblador. Y eso es una miércoles. Entonces, él empieza a crear, ya cuando él está programando, empieza a crear un paso a paso. Entonces, está verificando el entorno disponible, crea los proyectos, verificando que el proyecto funcione sin errores, escribir los tests y ejecutar los tests. Y uno lo que tiene que hacer después es, pues ya uno teniendo el conocimiento de cómo se hace un test, de cómo se crean las bases de datos, verificar los archivos de relaciones, los CRBs, y empezar a mirar que los tests sí quedaron bien desarrollados e implementados. Entonces baja la cantidad cognitiva de uno de desarrollo de hacer todo el código a centrarse en los bloques cognitivos que son los tests, la arquitectura, lo que antes hacía alguien senior. Entonces si ustedes están ahora programando, la ventaja es que pues van a poder hacer cosas chéveres de senior sin tener que haber pasado por el picar código. Que se tienen que inventar cómo hace eso, porque antes uno picaba el código para ser senior, de ahora se tienen que inventar otra forma. Y luego empieza uno a hacer eso, coger una feature chiquita, la planifica con un modelo de lenguaje, revisa el plan, implementar plan, revisar el código, hacerle la parte de los tests, refactorizarlo porque casi siempre queda mal hecho, y hacer un review y un commit. Entonces a la larga todos terminamos siendo PMs, como viendo al lenguaje de programación a decirle cómo va. ¿Qué está haciendo? Esta es un caso de uso que yo tengo. Este es mi asesor de código. Una de las cosas que uno hace cuando hace código con inteligencia artificial es que él no haga todo, sino uno le dice, antes de escribir un código, esto es un agente que yo uso. Pero lo que les digo, un agente es esto, son unas líneas de código ahí chiquiticas. Describe su aproximación y espere por aprobación. Si el requerimiento es ambiguo,